Cuando un hombre cometió el error de cruzar por su esquina, como en la canción de las divinas, un grupo de jóvenes pandilleros creyeron que sería el asalto más fácil que habían hecho hasta ahora, si supieran que ese hombre pertenece a la mafia más peligrosa de Inglaterra, y en realidad los estaba buscando a ellos. La película comienza en un pub británico en el que ingresa Michael Pearson, mejor conocido como Mikey, el dueño de un vasto imperio de marihuana en su natal Estados Unidos y ahora pretende expandirse. Mientras espera a alguien, llama a su esposa Rosalind y le recuerda que tienen una cena. No obstante, él se alarma al escuchar a alguien más al otro lado de la llamada. Eso lo distrae tanto que no se percata del sujeto a sus espaldas y su pistola. Cerveza con sangre. Un manjar de los dioses. Luego de una escena introductoria como las que ya no se hacen, cambiamos de escenario para conocer a Raymond Smith, un tipo con clase que trabaja como la mano derecha de Mikey. Al entrar en su casa se encuentra con un inesperado intruso, Fletcher, un investigador privado que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Resulta que tiene una reunión con el periódico más importante de la ciudad, cuyo editor, Big Dave, promete pagarle una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de una información bastante delicada, que podría poner en jaque el imperio de Mikey. Pues bien, el investigador está dispuesto a venderle la información a Raymond, solo que por la módica cantidad de 20 millones de libras esterlinas, muy por encima de las 150,000 libras que Dave le ofreció. Por supuesto que Raymond pega el grito en el cielo ante tal oferta, aunque Fletcher sabe demasiado como para no hacer nada al respecto. Dispuesto a escuchar la oferta del investigador, este le muestra que incluso preparó un guión digno de una película. Ya que estamos en ese tema, acompañemos en este viaje cinematográfico por la trayectoria de Mikey Pearson, el capo más respetado del mundo criminal. Y vaya que le costó llegar a este puesto, dado que nació en una región bastante pobre de Estados Unidos. Afortunadamente, su ingenio le valió una beca Rhodes para estudiar en la prestigiosa Universidad de Oxford, donde descubrió su verdadera vocación, la producción y venta de marihuana. Esto lo llevó inevitablemente a un camino oscuro, abandonando su carrera y enfrentándose a pandillas para demostrar quién mandaba. Tras décadas de sangre y violencia, se dio cuenta de que ya estaba algo mayor para la gracia, por lo que decidió vender su imperio aprovechando la futura legalización del cannabis en Gran Bretaña. Durante una reunión de millonarios conoció a Matthew Berger, un astuto magnate estadounidense que estaba interesado en sus negocios debajo de la mesa. Si bien su esposa Rosalind no terminaba de confiar en Matthew, Mikey le concedió el beneficio de la duda y le pidió 400 millones de libras por su imperio. En este punto del juego entró el editor del diario Daily Print, quien le tenía cierto rencor a Mikey y deseaba sabotear sus operaciones mediante un escándalo, uno que Fletcher le conseguiría. En cuanto a las motivaciones de Dave, todo comenzó cuando, en un prestigioso evento, Mikey se negó a estrecharle la mano porque publicó una historia sobre el Lord Pressfield, un colega suyo que en secreto tenía un romance homosexual con su mayordomo. Bueno, era secreto hasta que Dave lo hizo público. Es por ese tipo de cosas que nadie se atrevía a faltarle el respeto a esta editora, hasta que Mikey lo hizo. Pero la cosa no terminó ahí. Resulta que en su investigación, Fletcher descubrió el secreto de Mikey para mantener en secreto sus negocios ilegales. Mientras que de puertas afuera se codeaba con la clase alta, puertas adentro cultivaba cannabis en laboratorios clandestinos debajo de las propiedades de terratenientes aristocráticos que necesitaban dinero para mantener sus lujosas casas. Uno de esos terratenientes es Lord Pressfield. Mikey le mostró todo este submundo a Matthew, asegurándole que cuando la marihuana sea legal en el país, él será el primero en capitalizar este negocio de manera legal. Impresionado, Matthew le preguntó por qué deseaba vender su imperio si iba a ser aún más productivo en el futuro, a lo que él respondió que tarde o temprano la policía descubriría que tiene sangre en sus manos. Es por ello que prefirió salirse del negocio mientras podía y disfrutar de un retiro dorado junto a su esposa. Volviendo con Fletcher, este menciona que si Mikey es el protagonista de su historia digna de Hollywood, entonces necesitaría un antagonista a la altura. Ese es Dry Eye, una especie de James Bond chino a las órdenes de Lord George, el mayor capo de Asia que, dadas sus actividades ilegales, hace ver a Mikey como un santo.
Luego de que el investigador se desviara hablando del capo y el inmenso amor que le tiene a su esposa, Raymond le deja claro que conoce muy bien esas facetas de su jefe. Lo que todavía no entiende es por qué deberían pagarle un cheque de 20 millones de libras a Fletcher. Así que por favor, señor, vaya al grano de una vez. Apenas escucha eso, el investigador se distrae con la parrilla en el patio de Raymond, el cual no tiene otra que cumplir sus deseos de comer un bistec con tal de escuchar el final de la historia sin fin. Al buscar el bistec en su congelador, el mafioso se topa con un cadáver. Gajes del oficio, supongo. Regresando a la historia, Dry Eye se presentó en el taller de lujo de Rosalind con un auto a manera de ofrenda para su marido. A cambio, solo quería tener una conversación cara a cara con él. Preocupado porque se acercaron a su Rosalind, Mikey accedió a la reunión a las expectativas de lo que Dry Eye le diría. Mayor fue su sorpresa cuando el mafioso chino le comentó que había escuchado rumores de que él pensaba retirarse. Presuntamente, en nombre de Lord George, Dry Eye le ofreció una cifra astronómica a cambio de su imperio, aunque Mikey le dejó claro que ni se iba a retirar ni mucho menos iba a vender lo que tanto le costó construir. El mafioso chino no se tomó muy bien su rechazo y le volvió a insistir en la oferta. Después de todo, era una cifra muy grande, a lo que Mikey respondió que tenía un arma también bastante grande. Dry Eye y su guardaespaldas no entendieron sus palabras hasta que el capo lo sorprendió con una pistola debajo de la mesa. Antes de acabar con Dry Eye, le advirtió que el rey de la jungla siempre iba a ser él. En ese momento, Raymond detiene a Fletcher y le menciona que su jefe no suele hacer esas cosas, especialmente porque él presenció esa escena. Bueno, es que la película necesitaba algo de acción. Lo que en verdad pasó fue que Mikey dejó ir a Dry Eye con una pequeña amenaza de lo que pasaría si seguía insistiendo en comprar su imperio. Poco después de esa reunión, un grupo de luchadores de boxeo se coló en uno de los laboratorios clandestinos de Mikey y empezaron a grabar lo que encontraban. Ya saben, en esta época todos quieren ser creadores de contenido en vez de capos de la droga que se ganan las cosas con el sudor de su frente. Bajo el nombre de Los Niños, su canal de YouTube, los intrusos acabaron con los guardias del laboratorio y se llevaron gran parte de la marihuana. No muy lejos, unos jovencitos en un restaurante de comida rápida cometieron el error de molestar a un caballero de dudoso gusto estético, pero con mucha mano dura a la hora de corregir a rebeldes sin causa. En medio de la batalla, ellos se detuvieron al escuchar que el caballero es conocido como Coach, el líder de los niños, los cuales justo en ese momento le avisaron de sus hallazgos en el laboratorio. Para cuando Mikey se enteró del robo, los niños ya habían subido un video de rap a YouTube ambientado en el laboratorio. Lejos de verlo como un logro, Coach enfureció con sus esbirros por cometer tal imprudencia. Y es que ellos no sabían que se metieron en el territorio de Michael Pearson. Si bien les ordenó que eliminaran el video cuanto antes, lo que entra en internet nunca vuelve a salir. El asalto al laboratorio pronto se tornó en un problema para Mikey debido a su negociación con Matthew. Por tanto, el capo decidió cerrar unas cuantas granjas en terreno aristocrático y trasladarlas fuera del estado. Al momento de darle la noticia a Lord Pressfield, este accedió a cerrar el laboratorio debajo de su propiedad si él lo ayudaba a recuperar a su hija Laura, la cual cayó en una profunda adicción a las drogas y huyó de casa. Mikey le confió el caso a Raymond, cuya capacidad de predicción le hizo buscar a Laura en el pasado. El problema es que residía en una vivienda pública al sur de la ciudad, una zona conflictiva en la que no tenían jurisdicción. Sin embargo, debido a la insistencia de su jefe, Raymond no tuvo otra que presentarse en el apartamento de Laura y preguntar por las buenas a sus compañeros de piso. Conste que comenzó por las buenas. Acto seguido, sus secuaces derribaron la puerta con un ariete e irrumpieron en la residencia. Ante la furia de los adictos, Raymond les advirtió que sabía sus nombres, sus direcciones y sus hábitos más sucios. En otras palabras, no les convenía hacerlo molestar. El único que no conocía era Aslan, un jovencito de origen ruso que no se intimidó como sus amigos británicos. Se nota lo ruso. Pese a que Laura no daba su brazo a torcer, bastó un poco de la retórica de Raymond para convencerla de volver a casa con su familia. Antes de irse, ella mencionó que de todos modos estaba viviendo en un cuchitril, lo que enojó a sus amigos adictos que no querían dejarla ir tan fácilmente.
Claro que no eran rivales para Raymond y sus secuaces quienes los pusieron en su lugar tan pronto como se salieron del mismo. En estas, Raymond le dio órdenes a uno de sus compañeros de darle unas cuantas lecciones extra a los jovencitos. De un momento a otro, Aslan se lanzó a atacar al mafioso con un martillo, seguido de sus amigos, desatando una batalla sin cuartel en el pequeño apartamento. En medio de eso, el mafioso empujó a Aslan por el balcón. Quizás se le pasó un poco la mano con la lección. En su reencuentro con Mikey, Raymond le informó que Laura fue de vuelta sana y salva a los Pressfield. La cuestión es que hubo un pequeño problema con uno de los amigos de la muchacha. Digamos que quiso volar y no pudo. Eso explica el cadáver en el congelador de Raymond. Pobre Aslan. Al enterarse de eso, Mikey le advirtió que no pueden confiarse del estilo de vida pobre de los adictos. Así como Laura, la mayoría proviene de buenas familias, en especial un jovencito ruso en Inglaterra. Si bien Raymond limpió la escena del crimen con prontitud, un investigador privado consiguió tomar fotos reveladoras. No podía ser otro que Fletcher, contratado por Dave para buscar trapos sucios en la relación de Mikey y el Lord Pressfield. Llegó buscando cobre y terminó encontrando oro. Ajeno a la presencia del investigador, Raymond y sus secuaces se lanzaron a perseguir a los jovencitos que presenciaron la caída de Aslan, con el objetivo de quitarle sus teléfonos. El que Raymond estaba persiguiendo lo llevó hasta un callejón repleto de sus amigos pandilleros, convirtiendo de golpe al cazador en la presa. Con mucha diplomacia, el mafioso le ofreció al muchacho un buen fajo de billetes a cambio de su celular, aunque los pandilleros vieron la oportunidad de despojarlo del dinero de una vez. Y eso es lo que sucede cuando la diplomacia falla. Con metralleta en mano, el mafioso espantó a los pandilleros y al jovencito que estaba persiguiendo, no sin antes obligarlo a dejar su teléfono. Hecho eso, Raymond y los suyos continuaron robando los celulares de los testigos, ignorando que Fletcher los tenía en su mira. Durante una pausa para ir al baño, el investigador se topa con los secuaces de Raymond, trasladando el cadáver de Aslan. Hora de hacerse el ciego. Retornando al pasado, Coach convenció a sus pupilos de confesarle el nombre del sujeto que les contó del laboratorio de Mikey. Hecho eso, organizó una reunión con Raymond y le pidió perdón por las acciones de los niños. Incluso se ofreció a trabajar para la mafia de su jefe con tal de ganarse su perdón y que sus muchachos no sufrieran consecuencias. Dios mío, y esos muchachos es un caballero. Como condición, Raymond demandó el nombre del soplón que les contó del laboratorio. Qué bueno que Coach se adelantó y ya tenía el susodicho, llamado Fook, encerrado en la maleta de su auto. Desesperado, el pandillero aclamó que su jefe, Dry Eye, fue quien obtuvo la información primero. Debido a un ataque asmático, Raymond y Coach no tuvieron otra que sacarlo de la maleta y darle su inhalador. No obstante, Fook aprovechó la oportunidad para huir. Bueno, al menos lo intentó. Enterado del incidente, Mikey decidió visitar personalmente a Lord George y darle un pequeño ultimátum por las recientes acciones temerarias de sus subordinados. Mientras que su negocio de marihuana no le hacía daño a nadie, la venta de heroína de George sí era un verdadero peligro para la sociedad. De hecho, eso fue lo que acabó matando a Laura poco después de retornar a su hogar. En consecuencia, Mikey ordenó la destrucción de uno de los laboratorios de Lord George, en venganza por el asalto a su territorio. Si se preguntan por el vómito del capuchino, es que el estadounidense plantó cierto parásito en su té o algo así. También tuvo la decencia de darle el medicamento adecuado, aunque no será tan bondadoso si vuelve a meterse en sus negocios. Tras esta desagradable visita, Lord George confrontó a Dry Eye por intentar comprar el imperio de Mikey a sus espaldas. La cosa es que Dry Eye no estaba operando completamente por su cuenta. Durante un partido de fútbol del Arsenal, Fletcher lo cazó entre la multitud hablando con nada más y nada menos que Matthew Berger. Gracias a sus habilidades, el investigador fue capaz de deducir su conversación con solo leer sus labios. Ahora, obliga a Raymond a participar en el guión y formar parte de la charla como uno de los implicados. Ok, continuemos.
Más allá de algunos errores embarazosos de traducción, se da a entender que Matthew inicialmente contrató a Dry Eye para causar problemas en el negocio de Pearson y así comprarlo a un precio reducido. Sin embargo, en un arrebato de arrogancia, Dry Eye le ordenó al empresario que se apartara de la negociación. Esto nos lleva de vuelta a su encontronazo con Lord George, quien fue asesinado sorpresivamente por uno de sus secuaces. Y así, Dry Eye pasó a convertirse en la cabeza del dragón de la mafia china, avalado por su tío que por alguna razón quiere vengarse de Mikey. Poco después, el susodicho se presentó en un pub conectando con el principio de la historia. Mientras esperaba a alguien, llamó a su esposa y escuchó a otro sujeto del otro lado. Dry Eye. Justo entonces un sicario intentó dispararle a Mikey por la espalda, pero afortunadamente Raymond apareció al rescate. Juntos se dirigieron a máxima velocidad al taller de Rosalind por miedo a lo que Dry Eye fuera a hacerle. La cosa es que Mikey tiene el pie algo pesado, tanto así que no vio el autobús que estaba cruzando en una intersección. El resultado no fue nada bonito. Menos mal que Rosalind puede cuidarse por su cuenta y no tenía un revólver pequeño como un mero pisapapeles. Luego de acabar con el par de secuaces de Dry Eye, se dio cuenta de que solo tenía 2 balas. Y ahora sí era un pisapapeles. Enseguida, el mafioso chino se lanzó sobre ella y la sometió contra la mesa con muy malas intenciones. Afortunadamente, Mikey logró recuperarse del accidente y llegó a tiempo al taller, aniquilando a Dry Eye antes de que ocurriera una tragedia. Como si ya no hubieran pasado muchas ya. Solo está pidiendo 20 millones de libras para no revelar todo este embrollo a la prensa. Le da 72 horas a Raymond para tomar una decisión. Y en caso de que suceda algo al investigador, la evidencia irá directamente a manos de Big Dave. Apenas Fletcher se retira, Raymond empieza a mover hilos. Las cosas serán a su manera. Al día siguiente, nada más sale de su oficina, Dave es interceptado por la pandilla de los niños. Deberían tener cuidado, puesto que el guardaespaldas del editor sabe karate. Esperen, eso lo cinta azul. Acto seguido, los pandilleros lanzan a Dave a su furgoneta y lo duermen con una droga. Al recuperar la conciencia, el editor se encuentra cubierto de tierra y en paños menores. Según Coach, acaban de grabar una película que seguro será un éxito en YouTube. ¿Y cómo no lo será si sus protagonistas son David y un enorme cerdo? Por lo que sea, al editor se le hace una experiencia bastante traumática ver la película, especialmente porque es una de esas que no es apta para el público infantil. Si no quiere que el público sea testigo de su joya del séptimo arte, más vale que renuncie a su investigación sobre Pearson y sus negocios. Con este tema resuelto, el capo convoca a Matthew en una planta de pescado congelado que en realidad es la tapadera de su operación de distribución por toda Europa. Bajo el argumento de que su imperio se ha reducido por ciertos acontecimientos recientes y desafortunados, Matthew reduce su oferta a 170 millones de libras. En respuesta a su cambio de parecer, Mikey le muestra el cadáver congelado de Dry Eye, su querido cómplice. Al principio, Matthew niega toda relación con los chinos muertos y congelados, aunque el capo lo hace morderse la lengua con el video en el partido de fútbol, grabado por Fletcher. Debido al trabajo sucio que tuvo que hacer para arreglar el desastre del empresario, Mikey le exige 270 millones de libras con la condición de que él se quedará con el negocio. Asimismo, Matthew debería pasar un rato en un congelador con el fin de reflexionar sobre sus acciones. Tampoco nos olvidemos de que Rosalind casi fue víctima de algo abominable. Es por ello que el capo le exige 1 libra de carne por las molestias causadas. Si no se ve capaz de elegir qué parte de su cuerpo, los secuaces del capo podrían ayudarlo. En paralelo, Raymond y Coach se encargan de Fletcher, ofreciéndole un maletín con 20 millones de libras. O eso creía el investigador, dado que en el interior del maletín solo encuentra fotos, documentos y demás elementos que relaciona con su investigación. Es entonces que Raymond suelta la bomba. Hace mucho que había estado siguiendo los movimientos de Fletcher, dado que él también tiene madera de detective. Y uno mejor. Durante sus reuniones, Raymond lo fue ablandando a punta de whisky hasta que bajara la guardia. Así se presentó la oportunidad perfecta para plantar un localizador en sus zapatos. Hecho eso, envió a los niños a obtener la investigación de Fletcher. Han comido. Eso da por terminada la alianza entre Coach y la mafia, aunque el investigador todavía tiene un as bajo la manga. Acorde a él,
Mikey todavía tiene un enemigo del que preocuparse y tiene evidencia de ello. Resulta que el padre de Aslan es un oligarca ruso con pasado en la KGB y, naturalmente, no le gustó que su hijo cayera por un balcón. Fletcher le vendió la información primeramente a ese señor, quien intentó matar a Mikey en el pub. Ya sabes cómo resultó eso. Eso no significa que los rusos se hayan rendido. Al contrario, ahora vienen en masa a limpiar la casa, y Raymond es parte de ella. De inmediato el mafioso le envía un mensaje a su jefe advirtiéndole que no suba al auto a la salida de la planta. Por desgracia, Mikey lo lee un poco tarde y, al alzar la mirada, descubre que sus conductores son rusos. Otro par de sicarios también intentan colarse en casa de Raymond, pero son baleados por Coach. Hablando de él, acaba de recibir una llamada de sus muchachos que le dijeron que se encargarían de cierto problema en su nombre. Ni él sabe a qué problema se refieren. Por su parte, Fletcher aprovecha este caos para huir como el cobarde que es. Cuando los rusos dirigen a Mikey a su muerte, son interceptados por los niños que los sorprenden a balazos y liberan al capo. ¿Con qué ese era el problema? Un tiempo después, vemos a Fletcher vendiéndole toda esta historia a un productor de Miramax, con las esperanzas de llevarla a la pantalla grande. A la salida, se sube a un taxi con destino al aeropuerto, ya que tampoco piensa quedarse demasiado tiempo en Inglaterra. No vaya a ser que lo atrapen. Bueno, no me van a creer quién es su taxista. Raymond. Y así, Mikey termina con el último cabo suelto, recuperando su imperio de cannabis y recuperando su puesto como el rey de la jungla. Claro, no puede haber rey sin reina. Por favor, Guy Ritchie, no dejes de hacer películas. Si disfrutaste de esta película, Netflix acaba de estrenar una serie basada en la misma. Aunque si no dispones de mucho tiempo, puedes ver este video de nuestro canal que también gira en torno a hombres trajeados y giros inesperados.